La solución de este sistema de ecuaciones es complicada y prácticamente es muy difícil de encontrar soluciones analíticas, es decir, que se use papel y lápiz de este sistema de ecuaciones, por lo que se tienen que hacer algunas consideraciones. De inicio vale la pena hacer la clasificación de este sistema de ecuaciones y se puede ver que en la velocidad son de segundo orden y no lineales. Estos términos de este lado se conocen como los términos convectivos y se puede ver que existen multiplicaciones de la velocidad por la derivada de la velocidad, en este caso es el componente radial, por la derivada de la velocidad. Esto hace que tenga un comportamiento no lineal y la derivada de más alto orden en cuanto a la velocidad es de segundo orden. Y la otra variable, que sería la presión, se puede ver en estos dos términos, que es de primer orden pero sigue siendo parcial. Dentro de estas dos ecuaciones de conservación de cantidad de movimiento, estos términos que están a la izquierda de la igualdad, decía anteriormente que son los términos convectivos. En algunos libros les dicen advectivos. Estos términos de aquí están relacionados con una presión que podría estar dada por una bomba, por ejemplo, o por algún elemento que le inyecte presión o le inyecte, o sea, la fuerza que mueve al fluido. Y en este otro caso, estos términos, tanto de las dos ecuaciones, serían los términos viscosos. Esto es importante saberlo para las aproximaciones que se van a realizar. En el caso de la ecuación de conservación de masa, pues nada más se considera el cambio de la velocidad axial con respecto a su eje, más el cambio de la velocidad radial, o la velocidad hacia arriba con respecto de su eje, y esto tiene que ser igual a 0, y lo que le está diciendo es que la masa que entra es igual a la masa que sale, y que no existe variaciones de la masa en un volumen de control que se podría definir. Dentro de las aproximaciones que se hacen para resolver este problema, el primero de ellos es que la velocidad, la componente de la velocidad en la dirección X es muchas veces más grande, o al menos es más grande, que la componente de la velocidad en B. Esto es relativamente cierto. En la parte fuera de la capa límite es totalmente cierto de que esa velocidad es muchas veces más grande que la velocidad axial es muchas veces más grande que la velocidad en Y, pero dentro de la capa límite nos podríamos preguntar si realmente esto se puede cumplir. Otra de las consideraciones que se hace es que las derivadas o los cambios de la velocidad con respecto al eje X son mucho más pequeños que los cambios de la velocidad que los cambios de la misma componente de la velocidad u, pero ahora con respecto a la otra coordenada, que es la y. Vamos a tratar de explicar este término y qué mide cada uno de estos dos. En el caso de la derivada de la velocidad de u con respecto de x, la vamos a poner en color naranja y vamos a poner un campo de velocidades. Imagínense que esto sigue siendo la placa y entonces la corriente del fluido se está moviendo con respecto a la placa. Aquí voy a tener una velocidad, en este punto tiene una cierta velocidad, y este otro punto, si quisiéramos graficar su velocidad, probablemente sería de esta naturaleza. La derivada de la velocidad de u con respecto de x, lo que mide es, vamos a decir que esta es la magnitud de u, y esta, vamos a ponerle 1, y esta sería la magnitud de u2. Y en rojo, esta es la distancia que existe entre el punto 1 y el punto 2. Simplificando mucho las cosas, la derivada de la velocidad con respecto a x, lo que está midiendo es este cambio, vamos a ponerlo como si fuera un promedio, 1, entre esta x1 y esta x2. Esto es lo que realmente mide el cambio de velocidad. La derivada lo que les dice es qué tanto va cambiando la velocidad x o la componente de la velocidad en x con respecto a esa longitud, es decir, si yo me paro en diferentes puntos, qué tantas variaciones voy a encontrar de esa velocidad. En el caso de la derivada, entonces quedamos que esto estaba en naranja.
y ahora vamos a usar el verde para medir esto. En el caso de la velocidad en y, ahora ya no me voy a desplazar en x, sino vamos a estar en la misma posición en x, pero aquí vamos a poner cuál es la velocidad de ese punto y le vamos a poner a esta que sería la velocidad en 3. Y en morado vamos a poner que esta sería la distancia y 2, 3. Haciendo una analogía con lo que pasaba en x, ahora lo que se va a ver la derivada de u con respecto de y, lo que va a medir es este cambio de u3 menos u2 entre y 2, 3. Y lo que se propone es que estos cambios en la dirección en y, son muchas veces más importantes que los cambios en la dirección en x. Gráficamente sería esta la situación. Puede ser que la velocidad, la componente de velocidad u conforme se va avanzando en la longitud x, vaya disminuyéndose un poco porque alguien lo está frenando, pero llega a haber un momento en que ya ese frenado no se va a sentir, no va a ir incrementándose y va a alcanzar una velocidad terminal. En el caso de las variaciones en y, siempre se va a presentar este cambio desde el no deslizamiento pegado al borde del sólido hasta que se encuentra con la corriente libre que está a una velocidad u que es constante. Entonces, pensando en eso y que la velocidad u es muchas veces o es más grande que la velocidad v, se pueden hacer las siguientes simplificaciones de las ecuaciones. La ecuación de conservación de masa se sigue manteniendo porque en este caso toma en cuenta las variaciones de u con respecto de x más las variaciones de v con respecto de y a priori no se conoce cuál es más grande de estas dos. Sin embargo, en la ecuación de cantidad de movimiento los términos inerciales siguen siendo importantes. Estos términos siguen siendo importantes en ambas direcciones. Esto es igual a la presión, que ahorita voy a hablar de ella, más mu, la segunda derivada de u con respecto de y cuadrado. Y el otro término que teníamos, lo voy a poner como punteado, la parcial con respecto de x cuadrada. Este término, debido a la aproximación que estamos haciendo arriba, se va a eliminar. ¿Qué le pasa a la presión? Como aquí no existe ninguna bomba o no existe ningún ventilador o la corriente del fluido viene dado por algún impulsor pero desde muy lejos, realmente no existen prácticamente variaciones en la presión. No quiero decir que no exista presión, sino que las variaciones de la presión en la dirección tanto x como y son muy pequeñas y por eso tanto esta presión como esta presión se pueden simplificar, de lo que se obtienen un arreglo de dos ecuaciones con dos incógnitas que vendrían siendo la velocidad u y la velocidad x, y qué es lo que se quiere resolver.